Antes de entrar a nuestro estudio, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, hemos disfrutado este día que Tú nos has dado. Ha sido una linda experiencia disfrutar del conocimiento que nos has concedido. Ha sido glorioso alabar Tu nombre. Ha sido también glorioso poder reunirnos como hermanos y comer juntos y hablar juntos y relacionarnos con ese amor cristiano que Tú nos concedes. Te doy gracias en esta tarde por todos los que han venido a esta reunión. Te ruego, Señor, que nuestros corazones puedan ser calentados con el fuego de Tu Espíritu. Que podamos nuevamente recobrar esa pasión y ese amor por Tu palabra. Que podamos asimilarla, que podamos comerla, para que forme parte de nuestro ser y transforme nuestras vidas, para que permitamos que Tú estés en control. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar el tema de esta mañana. Y vamos a ir a Daniel 7. Y mañana en la noche vamos a hablar mucho más de Daniel 7 y Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Pero en esta tarde solo que quiero que tengamos el marco. O sea, vamos a poner el esqueleto esta tarde de lo que vamos a hablar Dios mediante mañana en la noche. Vamos a repasar básicamente lo que estudiamos esta mañana. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor vio una imagen de oro. Una imagen que tenía cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro. Y entonces vino una roca de un monte. Yo creo que ese es el monte Sión en el cielo. Un pedazo del monte de Dios. Es cortada una roca. Y esa roca es transportada a la tierra. Y Dios como resultado establece un reino. Una montaña en la Biblia simboliza un reino. Se establece un reino que nunca jamás será dado a otro pueblo, dice allí. Un reino eterno que no se corromperá, porque el que va a regir ese reino es Dios, quien es eterno. Los hombres no son eternos, por eso los reinos de los hombres pasan. Llegan y se van. Porque el hombre es como una planta, como una flor, dice la Biblia. La flor se seca, la hierba se seca, pero la palabra del Señor, que es Jesús, permanece ¿cuánto tiempo? Permanece para siempre. Por eso el reino de Dios es eterno. Por eso yo no dependo de los hombres. Yo no dependo de ningún gobierno, ni dependo de lo que diga ningún hombre, porque Dios está en control. Y podemos estar seguros de que todo se está moviendo hacia una conclusión feliz. Ustedes notan aquí que la historia se está degenerando, ¿cierto? Ya hemos visto eso. La historia va de para atrás. Lo opuesto a la evolución. El hombre que cree en la evolución, que todo se está moviendo al clímax, a un fin más desarrollado y más alto. Dios dice mentiras. El mundo no está evolucionando, sino que está devolucionando. No va para adelante, sino que va al revés. El mundo, eso es lo que Dios está diciendo. Hasta que finalmente el peor momento de la historia del mundo va a ser en nuestros días, en los días de estos reyes. Cuando se mezcle, ¿qué cosa? Según estudiamos esta mañana. Cuando se mezcle el poder político, ¿con qué? Con la iglesia o con la religión. Eso va a traer el peor momento de la historia. ¿Y saben ustedes por qué se van a unir estos dos? Déjenme hacer un poquito de historia, algo que yo no mencioné esta mañana. Pero ustedes recuerdan que el Imperio Romano, hasta el año 476, era un imperio que estaba unido, ¿verdad? Todo funcionaba más o menos bien. Pero poco antes del año 476 empezó a suceder algo tremendo en el Imperio Romano. Y yo creo que ustedes han oído de las invasiones bárbaras. La ciudad de Roma tenía más o menos 600,000 habitantes antes de esta época. Y como resultado de las invasiones bárbaras, la ciudad de Roma fue reducida a 50,000 habitantes. La religión del imperio estaba caótico. Ahora los bárbaros trajeron diferentes clases de idiomas. No sabían leer ni sabían escribir. Eran supremamente violentos. Por ejemplo, uno oye hablar de Atila, el rey de los hunos. Era violento. Ese no perdonaba a nadie. Ese era más o menos así como Saddam Hussein.
Atila y Saddam Hussein más o menos comparables, solo que Atila era peor. Una de las tribus bárbaras se llamaban los vándalos. ¿De dónde? Hoy en día, ¿qué es un vándalo? Alguien que destruye nada más con el deseo de destruir. Así fueron las tribus bárbaras. Empezaron a invadir del oriente al occidente y vinieron olas y olas de inmigrantes al imperio occidental. Y a medida que entraban, el imperio fue lanzado en un caos político, social, religioso, cultural. Desapareció la cultura de Roma y se empezó a fragmentar y a dividir el imperio. Y por lo tanto, y esto sucedió no en el 476, es un proceso que comenzó ya en los días de Constantino. Ya estaba empezando este problema de la venida de los bárbaros, culminó en el año 476, hasta que finalmente Constantino dijo, mire, Constantino no era cristiano cuando dijo esto, mire, este imperio se está volviendo caótico, se está desmoronando todo, se está resquebrajando y rompiendo todo. ¿Qué podemos hacer? Hay una religión que está en todo el imperio. Se ha esparcido como fuego. La religión cristiana. Dice, y si nosotros pudiéramos lograr de que los cristianos que están en todo el imperio se unieran con nosotros, el Estado, podríamos traer otra vez unificación en Europa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y por lo tanto, Constantino dio el famoso edicto de Milán, que era un edicto de tolerancia, de no perseguir más a los cristianos, en el año 313. Y en el año 321 dio la famosa ley dominical. Y se convirtió, entre comillas, se convirtió al cristianismo. Pero no crean ustedes que Constantino tenía la intención de ser un buen cristiano consagrado al Señor, ni se lo crean. El propósito de Constantino era político, era aprovecharse de la iglesia para traer nuevamente orden social, para traer unidad en la sociedad, para nuevamente traer cultura, para nuevamente eliminar los problemas que habían traído las invasiones de las tribus bárbaras. Su propósito era un propósito egoísta. Ahora, en este momento se dividió Roma en cuántas, el Imperio Romano se dividió en cuántas partes. En 10. ¿Saben ustedes que antes de este periodo en Europa se hablaba un solo idioma? ¿Cuál era el idioma que se hablaba en Europa? Era un solo imperio. Se hablaba latín. Ese era el idioma. ¿Cuántos idiomas se hablan en Europa hoy? ¿Cuántas culturas hay en Europa hoy? ¿Cuántos sistemas económicos hay? Ahora se dice el mercado común europeo. Pero no se crean ustedes que eso va a funcionar mucho. La Biblia dice que no se van a unir, específicamente las 10 naciones, ni en realidad se van a unir todos los reyes del mundo tampoco. Aparentemente se van a unir en una unión ilegítima, que no es reconocida por Dios. Pero no crean ustedes que va a haber una gran coalición mundial donde todo el mundo funciona en perfecta armonía. Siempre va a haber disidentes en el plan. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra época? Porque en los días de estos reyes es que vendrá ¿quién? Cristo. Dicen, los días de estos reyes, Dios establecerá un reino que nunca se corromperá. Entonces yo les pregunto, ¿será posible que lo que sucedió en Europa, a nivel local, el caos que trajeron los bárbaros, que trajo caos social, caos económico, caos religioso, ¿será posible que se va a repetir eso, pero ya no a nivel de Europa, sino a nivel mundial? Donde el mundo, ¿ustedes creen que el mundo tiene problemas serios? ¿Ustedes creen que Puerto Rico tiene problemas serios? Drogas, alcoholismo, contaminación del ambiente, crimen terrible, la destrucción de la capa de ozono, problemas ecológicos increíbles, problemas terribles en el mundo, que inclusive el hombre está llegando a la conclusión de que no puede resolver. ¿Y saben ustedes lo que pasa cuando el hombre se encuentra entre la espada y la pared y no ve ninguna salida? ¿Saben ustedes históricamente lo que siempre ha sucedido? El hombre busca la religión. Búsquenlo en la historia. Cuando no hay salida, cuando el secularismo ha eliminado la vida de las personas,
Cuando no se ve un escape, entonces los poderes políticos, y esto lo dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos, los poderes políticos del mundo van a decir, bueno, hay caos político, caos religioso, hay desorden social, problemas con drogas. ¿Por qué está pasando todo esto? Debe ser porque no hemos dejado que la iglesia ejerza su influencia en la sociedad para mejorarla. Y entonces el Estado le va a extender, al igual que en la antigüedad, le va a extender la mano a la iglesia y le va a decir a la iglesia, ayúdanos. La misma cosa, pero no a nivel de Europa solamente, sino a nivel ¿qué? Mundial. Porque los problemas de Europa en esa época son problemas ahora ¿qué? Son problemas mundiales, no problemas solamente de Europa. Y como resultado de eso se repetirá la historia y habrá otra edad media. Habrán otras edades oscuras. Habrán más valdenses y albigenses, solo que ahora se llaman adventistas. Habrá un grupito que le dirá, como al papado en la Edad Media, mira, tú no eres el nuevo orden mundial. Tú no eres el reino de Cristo en la tierra. Cristo reina en la tierra. Y cuando haya ese grupo, se va a levantar ¿qué? La persecución. Pero Cristo solamente permitirá que venga la persecución cuando nosotros dejemos que Dios esté en control. ¿Por qué creen ustedes que no se ha levantado la persecución? Porque nosotros estamos en control. Así de sencillo es. Porque nosotros cada uno nos preocupamos por lo nuestro, por nuestra casa, por nuestro carro, por tener nuestro dinero. Nos preocupamos por vivir nuestra propia vida. Esa es la sencilla razón por la cual el Espíritu Santo no controla a una persona que cree que se está controlando a sí misma. Cuando nosotros nos entreguemos totalmente al control del Espíritu Santo, en ese momento entonces el Espíritu Santo dice, bueno, yo ahora tomo las riendas. Y cuando haya un despertar de un pueblo que se entregue completamente a Dios, en ese momento se levantará la persecución. Primera de Timoteo 3:12, un texto clave dice, todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y en el conflicto de los siglos, creo que en la página 52, si no me equivoco, la hermana White dice que hay una sola razón por la cual la iglesia no es perseguida. Y es porque la iglesia se ha adaptado al mundo y por lo tanto no despierta oposición. Eso es lo que dice ella. ¿Escucharon, jóvenes? Hoy nuestros jóvenes deben ser diferentes. Deben tener la valentía de ser distintos. Si el mundo usa joyas, los jóvenes dicen no. Si el mundo está acostumbrado a pintorretearse, los jóvenes dicen no. Si el mundo está acostumbrado a escuchar música rock, los jóvenes dicen no. Porque la música rock no está en control, la pintura no está en control, el baile no está en control, Cristo está en control. Esa es la clase de jóvenes que necesitamos, jóvenes valientes que se paren por la verdad aunque se desplomen los cielos. ¿Estás tú dispuesto, joven y señorita, a ser esa clase de joven? Ahora, yo no estoy condenando a nadie, no tengo la intención de condenar a nadie en esta tarde. Pero Dios quiere una juventud diferente y quiere miembros de la iglesia distintos que pongan a Dios en control. Ahora, volviendo aquí, ¿dónde estamos nosotros en la historia entonces? En realidad nosotros estamos aquí. Porque estas dos etapas son simultáneas. Y ustedes dirán, ¿cómo simultáneas? Bueno, esperen nada más, vamos a hablar después de eso. Vamos a Daniel 7. Vamos a Daniel el capítulo 7 a ver si tenemos lo mismo. En Daniel 7 no tenemos metales, sino que tenemos ¿qué? Bestias. ¿Y qué clase de bestias son? ¿Domésticas o carnívoras? Son bestias carnívoras. ¿Y las de Daniel 8? En Daniel 8 ¿qué tenemos? Tenemos un carnero. ¿Ese es un animal doméstico o un animal salvaje? Doméstico. ¿Y un macho cabrío? ¿Un macho cabrío es doméstico o salvaje? Es doméstico. ¿Cuáles eran los dos animales que se usaban en el día de expiación? El carnero y el macho cabrío. Un carnero es un cordero macho. Interesante. O sea que lo que Dios está diciendo es, Daniel 7 está presentando la perspectiva política de los reinos, mientras que Daniel 8 está presentando toda la historia desde la perspectiva del santuario. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo?
Ahora, en Daniel 7 tenemos lo mismo que Daniel 2, pero con diferentes símbolos. En Daniel 7, en vez de una cabeza de oro, tenemos ¿qué? A ver, ayúdenme, adventistas. Un león, muy bien. Tenemos un león. ¿Y qué representa el león? Representa Babilonia, muy bien. Y luego tenemos ¿qué? Después del león, tenemos un oso. Puras bestias salvajes y carnívoras. Así son las naciones del mundo, poderes políticos. Luego entonces tenemos después del oso ¿qué? Un leopardo, que representa lo mismo que el vientre de bronce, representa Grecia. Luego tenemos ¿qué clase de animal? Luego tenemos lo que a mí me gusta llamar un dragón, porque eso es lo que es un dragón, una bestia, lo llamamos la bestia terrible, pero todas estas bestias son terribles. Si yo me encontrara con un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas, o con un oso que tiene 3 costillas en su boca, que está devorando carne, como dice ahí, esas bestias son terribles. Esta en realidad es un dragón, esta bestia que tenemos aquí, porque es una bestia que no existe en la vida real. El dragón representa lo mismo que ¿qué? Que el poder de hierro. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice que el dragón tiene dientes y tiene uñas de hierro. Esa es la conexión entre los dos. Vamos bien, león, oso, leopardo y dragón. Ah, pero ahora noten algo interesante. De la cabeza del dragón, ¿de dónde? De la cabeza del dragón se levantan ¿qué? 10 cuernos. ¿Qué había en los pies de la imagen? ¿Qué había en los pies de la imagen? Hierro. ¿Y de dónde vino el hierro? De las piernas. ¿Roma continúa en los pies, sí o no? ¿Roma continúa en los pies? Claro que sí, porque el hierro de las piernas está también en los pies. Ahora, ¿qué tal aquí? ¿De dónde se levantan los 10 cuernos? Se levantan del dragón. Lo cual significa que los 10 cuernos vienen después del dragón. Se desprenden de que si el dragón representa Roma política, significa que los 10 cuernos se levantan ¿de dónde? Del imperio romano político. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Pero ahora de repente sucede algo extraño. En medio de los 10 cuernos se levanta un cuerno ilegítimo, diferente, raro, que no parece cuadrar, está fuera de lugar, porque estos 10 cuernos, que son lo mismo que los 10 dedos de los pies, estos 10 cuernos parecen cuadrar porque son cuernos, y ustedes saben que ha habido cuernos antes en el libro de Daniel, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis hay bestias con cuernos. Hay una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero. La bestia de Apocalipsis 13 tiene 10 cuernos. La de Apocalipsis 17 tiene 10 cuernos. El macho cabrío de Daniel 8 tiene un cuerno y el carnero tiene 2 cuernos. Hay bestias con cuernos, pero todos los cuernos son solamente cuernos. Pero ahora de repente, en medio de los 10 cuernos, se levanta un cuerno raro, distinto, fuera de lugar, porque es un cuerno que tiene características de hombre. Ahora ustedes notan, ¿qué representa el barro según estudiamos esta mañana? ¿El barro representa qué? La iglesia. ¿Por qué? Porque Dios originalmente creó al cuerpo del hombre ¿de qué? De barro. ¿Y cuál es el cuerpo espiritual de Cristo? El cuerpo espiritual de Cristo es la iglesia. O sea que el barro representa el hombre, ¿no es cierto? Representa la fragilidad del hombre. Y notamos aquí un cuerno entre los 10 que como que no cuadra. Es un elemento extraño, así como el barro es extraño que vaya con los 10 cuernos de hierro o los 10 dedos de hierro, también es extraño que entre los 10 cuernos del dragón aparezca un cuerno con características humanas, que es la única vez en la Biblia que aparece un cuerno distinto que un cuerno común y corriente. Y este cuernito es un cuerno netamente religioso, pero se mete en la política. Es un cuerno, si ustedes leen ahí en Daniel 7, es un cuerno que habla blasfemias contra el Altísimo con su boca. Y vamos a ver mañana que blasfemias es pretender perdonar pecados y pretender ser Dios en la tierra. Eso es blasfemia. O sea que es un poder que va a tratar de quitarle a Dios su puesto y va a decir: yo perdono pecados y yo soy Dios, pero en la tierra, no en el cielo.
Alguien que quiere establecer un reino aquí en la tierra, opuesto al reino de Dios en el cielo, que quiere que todos los miren aquí en la tierra para que les perdone sus pecados, que lo miren como Dios en la tierra, que va a establecer un reino terrestre, y que la gente no vea que el verdadero rey que perdona los pecados está en el santuario celestial. Interesante, un cuerno religioso, pero un cuerno que está gobernando políticamente, porque dice que se levanta entre los 10, arranca 3 y luego dice que gobierna sobre los otros 7. O sea, un cuerno religioso gobierna sobre los cuernos que son ¿qué? Que son políticos, en otras palabras. ¿Están entendiendo la perspectiva? O sea que tenemos la misma mezcla. Este cuerno dice que le quita la función al sacerdote del santuario. Dice que pisa a los santos. Pretende inclusive cambiar la ley de Dios. En otras palabras, todas las actividades de este cuerno pequeño son actividades religiosas. Es un cuerno religioso, pero que se mezcla con los otros cuernos y domina sobre ellos. La iglesia dominando sobre el Estado. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Ahora, este cuerno aparentemente progresó. Déjeme decirles, durante la Edad Media, ¿quién parecía tener la ascendencia? ¿Quién parecía tener todo el poder durante la Edad Media? ¿Cristo? La gente cuando quería que se le perdonara los pecados iba directamente a Cristo. Cuando la gente quería una indulgencia, iba a Cristo. Cuando la gente quería saber cómo se salvaba el hombre, iba a Cristo. Cuando el hombre quería recibir la cena del Señor, iba a Cristo. No, ¿a dónde iba? Al sistema terrenal. Y todos creían que la iglesia era la que salvaba. Y la iglesia se metía en la política, le vendía inclusive tierras a la gente. Decía, tú vas a ser el sacerdote aquí. Y el individuo decía, ¿y cuánto me cuesta? Bueno, dame 50,000. ¿Cómo que 50,000? Eso es muy poquito. 70 y hacemos el negocio. Eso es lo que pasaba. La iglesia unida con el Estado, con la iglesia dominando en la relación entre la iglesia y el Estado. Y como resultado, ¿qué pasó en la Edad Media? Se calcula que más o menos 50 millones de personas murieron en la Inquisición y en otras persecuciones por parte de la iglesia usando el poder del Estado. Porque la iglesia no era la que mataba a la gente. La iglesia le decía al emperador, mira, hay este Juan Hus, que es un dolor de cabeza, mátenlo. Y el poder político, el emperador dice, no, pero le dimos un salvoconducto. Y la iglesia dice, no importa, a los herejes no se le garantiza ningún salvoconducto, mátenlo. Y el emperador manda a los soldados y queman Hus. La iglesia usando ¿qué? La iglesia usando el Estado para lograr su propósito. Y lo peor es que prosperó durante este tiempo. Dice en Daniel 7 que prosperó, que en realidad logró hacer que la gente pensara que la ley estaba cambiada. Dice que en realidad pisoteó a los santos y prevaleció y le sucedió prósperamente, dice allí. Y uno mira la historia durante este periodo y dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Este periodo, en Apocalipsis 6, bajo el 5º sello, los mártires están debajo del altar y están diciéndole a Dios, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, Señor? ¿Hasta cuándo no venga nuestra sangre de los que nos hacen estas cosas? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que los buenos mueran y que los malos aparezcan como los buenos y nosotros como los malos? ¿Hasta cuándo, Señor, va a pasar eso? Y se les dice, tranquilos, yo estoy en control. Básicamente eso es lo que dice, yo estoy en control. Se les dieron vestiduras blancas y le dijeron, esperen un tiempo hasta que se complete el grupo de sus siervos que van a ser muertos por el testimonio de Jesucristo. ¿Ve? Dios está en control. Por eso es que cuando Juan Hus lo estaba quemando podía cantar en la estaca. Porque para el cristiano puede haber guerra afuera y paz adentro. Por eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la os lo doy. Porque el concepto de paz que tiene el mundo es el concepto de George Bush. Todos los países del mundo se unen y no hay más guerras y todo el dinero se distribuye por igual para que todos tengan abundancia de comida, todos tengan su casita, todos tengan su computadora, todos tengan su máquina de video y todos vivan cómodos. Eso es paz según el concepto del mundo. Pero ese no es el concepto bíblico de paz. Jesús dijo, no crean que he venido a traer paz. No he venido a traer paz sino la espada. Óigame. O sea que cuando un individuo se entrega a Cristo, muchas veces el resultado es más guerra afuera. ¿No les ha pasado a algunos de ustedes cuando llegaron a ser adventistas que las familias le hicieron la guerra? Entonces, ¿cómo es eso? Que cuando yo acepto al príncipe de paz hay paz. No hubo paz, hubo guerra.
La paz que da Cristo es diferente clase de paz. Puede haber turbulencia afuera, pero paz adentro. Esa es la clase de paz que da Cristo. Paz interna. Es un concepto distinto que el concepto del mundo. Por esa razón Juan Hus podía morir cantando un himno. ¿Cómo un hombre, cuando se le está quemando la carne, puede estar cantando? ¿Ustedes creen que Hus desarrolló su carácter cuando lo quemaron o antes de que lo quemaran? ¿Ah? Ay, me van a quemar, vamos a desarrollar un carácter ahora, vamos a depender del Señor. Así no funciona. ¿Cuándo es que nosotros aprendemos a depender de Dios? Mis hermanos, ahora, si nosotros no estamos desarrollando el carácter ahora, olvídese, cuando llegue la crisis, el nuevo orden mundial nos va a barrer y nos va a sacar de la iglesia, por temor a no tener que comer, por temor a ir a la cárcel, por temor a morir. Vamos a decir, no, yo no estoy seguro si Dios está en control, yo necesito mi comidita. Yo no sé si Dios está en control porque estoy en la cárcel. Mire, hermanos, la persona que se coloca en las manos de Dios no le preocupa nada de lo que pasa afuera en el mundo. Lo único que le importa es tener una relación correcta con Dios, la paz con Dios. Y cuando se tiene eso, el mundo puede estar vuelto trizas, pero no le preocupa a uno en absoluto. Ahora, y necesitamos experimentar esa paz, ¿verdad? Qué lindo es cuando tenemos esa paz. A veces un hombre adventista está casado con una mujer no adventista o viceversa. Y óigame, hay una guerra en la familia terrible. Una falta de paz en el hogar terrible. Y sin embargo, si el esposo se ha encomendado en las manos de Dios, puede tener paz por dentro, aun cuando hay guerra afuera. Es difícil de explicar, al menos que lo hayamos experimentado, ¿verdad? Guerra afuera y paz por dentro. Por eso nosotros los adventistas no vivimos todo el tiempo preocupados si el mundo va a terminar en una guerra nuclear. ¡Ay, que va a terminar el mundo! ¿Quién sabe todos esos explosivos que tiene, que pueden destruir el planeta 10 veces y todavía sobran armas? Los adventistas no, porque Dios está en control. ¿Acaso Dios no pudo crear el mundo? Si pudo crear el mundo, no va a tener ningún problema en crearme de nuevo a mí, si me muero, ¿verdad? Ahora, volviendo otra vez acá, este cuernito domina. O sea que lo que tenemos aquí es los 10 cuernos equivaldría a este aspecto, son cuernos políticos. Y el cuerno pequeño es lo mismo que el ¿qué? Es lo mismo que el barro. Tenemos la misma mezcla, un cuerno religioso dominando a los cuernos de naturaleza política. Y cuando el cuerno pequeño está prevaleciendo y matando a los santos, y los santos están cantando mientras que los queman en la estaca, mientras que los santos se les pone pólvora en la boca y luego se les prende un fósforo, todos son métodos de tortura, mientras que a los santos se les corta la piel y se le pone miel y luego se les llena de hormigas, mientras que se le amarran las piernas y la cabeza de una máquina y luego la máquina jala al individuo hasta que le arrancan la cabeza del resto del cuerpo. Mientras está pasando eso, aparentemente el cuerno pequeño está en control. Hasta 1844. Dios dice, mire, puede parecer que el cuerno pequeño está en control, pero el juicio se va a sentar y los libros se van a abrir. Y en el cielo yo voy a revelar quién es quién. En el cielo yo voy a revelar que este cuerno pequeño es un usurpador, es un ladrón, es un sistema falso que quiere dominar el mundo en vez del verdadero rey del mundo, Cristo Jesús. Y eso se va a revelar en el juicio y todos van a estar en armonía con el hecho de que este cuerno fue un déspota y que debe ser destruido. Y se sacará a realce de que los que fueron muertos injustamente. Y se pronunciará una sentencia en favor de los santos y en contra del cuerno pequeño, quien será destruido junto con la bestia finalmente. ¿Dónde se hace la decisión? En el cielo, en el santuario. Dios revoca los planes del hombre, ¿no es cierto? Los planes que hace el hombre para interrumpir el plan de Dios, para establecer un reino eterno. Dios dice, yo dejo al hombre tranquilo, que el hombre, lo deja y le da cuerda y le da cuerda. Y finalmente, el hombre se ahorca.
Porque cuando se le da demasiada cuerda, el hombre se ahorca, el hombre se destruye. Entonces aquí la roca representa cuando Cristo viene sobre una nube. Ustedes saben que ahí hay un pasaje donde dice que viene el Hijo del Hombre sobre una nube. ¿Y a dónde viene? ¿A la tierra? No. Ese es el error que cometieron los mileritas. Ellos creían que la venida de Cristo sobre la nube en Daniel 7 era la segunda venida. Lo que no se dieron cuenta es que dice en Daniel 7 que vino sobre las nubes el Hijo del Hombre y se llegó hasta el anciano de grande edad. Se llegó hasta el Padre para desempeñar el juicio. Y es en el juicio, escuchen bien, es en el juicio cuando todas estas naciones son halladas faltas. Dios no solamente juzga, según la hermana White, individuos en el juicio investigador, sino que juzga naciones. De acuerdo a si siguieron su plan o no siguieron su plan. Juzga individuos y juzga naciones a partir de 1844. Aparentemente, alguien podría decir, bueno, y Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Y por qué? Eso fue muy injusto. ¿Qué va a hacer Dios durante el juicio investigador? Va a abrir los libros y va a mostrar la historia de Sodoma y Gomorra. Y la hermana White lo dice. Y va a decir, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Fue justo que Sodoma y Gomorra fueran destruidas? ¿Creen ustedes que fue justo? Ay, 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 qué bárbaro. Claro que sí. No habrá dudas. O sea que estos reinos realmente son destruidos, por lo menos en sentencia, son sentenciados a la destrucción. ¿Cuándo? No es la segunda venida. La segunda venida es la ejecución de la sentencia. Pero la sentencia se dicta ¿cuándo? La sentencia se dicta durante el juicio. Eso es cuando la roca pega en los pies de la imagen y el señorío les es quitado y el señorío le es dado a Cristo, no cuando venga, sino que le es dado por el Padre en el santuario celestial. Léanlo en el Espíritu de Profecía. Allí es que se pronuncia que Cristo recibe el reino, porque se ha demostrado que ningún otro reino justamente debe recibir el poder y la gloria. Así que la roca representa el juicio. Como Cristo viniendo sobre la nube representa también el juicio. Cuando el señorío les quitaba a todas las naciones, cuando es revelado su historia en los libros, y cuando el señorío es dado a Cristo Jesús, a quien única y exclusivamente le pertenece el reino. Ahora, ¿saben que hoy en día pasa lo mismo? No se pronuncia la sentencia y se ejecuta el mismo día, en un juicio, ¿sí o no? ¿O es que el juez dice hoy en día, este individuo que descuartizó a 11 personas, sáquenlo y mátenlo en la silla eléctrica? ¿Así es que pasa? No. ¿Qué hace el juez? El juez en primer lugar pronuncia ¿qué? Examina la evidencia primero, ¿verdad? Y después de examinar la evidencia, ¿qué dice? A base de la evidencia, esta es la sentencia. Y luego pasa un tiempo y la sentencia se ejecuta. Y así es con el juicio. Las naciones son examinadas, son escudriñadas, y cada una será hallada falta, porque se demostrará que no siguió el plan de Dios, que cada nación quiso estar en control, que no permitió de que Dios estuviera en control, y por lo tanto, finalmente, cuando se revele el reino de Cristo, se va a demostrar que hay uno solo, cuyo reino es perfecto, cuyo reino es hermoso, cuyo rey merece gobernar. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Así que encontramos al Hijo del Hombre que viene sobre la nube y finalmente tenemos, dice, y vino el tiempo y se dio el reino a quienes. Se dio el reino a los santos del Altísimo. Los que antes eran pisoteados, ahora reinan con Cristo. Donde el cuerno pequeño antes se salía con la suya, ahora Cristo endereza las cuentas. Y algunos dicen, oye, a mí no me gusta esa idea de que los mártires mueran. Yo, por ejemplo, en un distrito donde yo pastoreé, había una señora que había sido adventista. Y yo la visité muchas veces y traté de recuperarla para la iglesia. Y fue imposible. Ni siquiera orando por esa hermana, ni tratando de hablar de las escrituras. Ella había visto esta película, Juan Hus. ¿Han visto ustedes esa película, Juan Hus? Bueno, es una película tremenda. Está en español, en video. Les recomiendo que la consigan.
no sé si aquí tienen almacenes seguramente tienen almacenes donde alquilan videos religiosos, pero es una tremenda película donde en realidad muestran que él se mantuvo fiel a Dios y de todas maneras lo quemaron. Y esta señora dice, yo no puedo entender, para mí es inconcebible que un hombre tan fiel como este, Dios haya permitido que lo quemaran. Yo no puedo, eso es injusto, yo no lo puedo entender, y por lo tanto yo no puedo volver a la iglesia hasta que yo no entienda eso. Y yo le usé todos los argumentos, le dije, mire, usted no sabe cuántas personas se han convertido viendo la constancia de este hombre. Dice, sí, pero ¿cómo Dios puede permitir que un hijo suyo se queme? Ese era el punto. No importa cuál argumento yo le presentaba de la palabra de Dios, la pregunta de ella era ¿cómo Dios puede permitir que uno de sus hijos sea quemado de esa forma? Y hace poco pregunté a uno de los miembros de esa iglesia si esta señora asistía, y dice, no, tiene todavía el mismo problema. Pero yo doy gracias a Dios que cuando se examinan las naciones en el juicio, se va a pronunciar sentencia a favor de Juan Hus. Porque en el cielo Dios endereza las cuentas equivocadas de los hombres. En el juicio lo hace. Y vamos a estudiar, cuando hablemos del santuario, el viernes en la noche, Dios mediante, vamos a estudiar cómo Dios en el santuario soluciona todos los problemas. Todas las preguntas, todas las incógnitas que tiene el hombre, en el santuario Dios las soluciona. Y cuando termine el servicio del santuario, después del milenio, porque el servicio del santuario termina después de los 1000 años, cuando termine el servicio del santuario, todo el universo dirá, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. ¡Qué tremendo es Dios! Dios no deja ningún cabo sin atar. Porque si Él dejara un cabo sin atar, podría surgir otra vez la rebelión. Así que Dios quiere que todo el universo esté en armonía. El problema de Dios no es un problema con este mundo. El problema de Dios es universal. Es un problema cósmico. Todo el universo está involucrado en el problema. Y por lo tanto, todo el universo necesita una solución al problema. Incluyendo los seres que nunca pecaron. Están involucrados en la solución, según veremos en nuestro estudio. Ahora ustedes pueden ver en Daniel el capítulo 7 lo mismo. Tenemos lo mismo que en Daniel el capítulo 2. La mezcla abominable, ¿sí o no? Del hierro y el barro, la política y la religión. Tenemos también un cuerno religioso que domina políticamente en Daniel 7. Tenemos exactamente lo mismo. Solo que en Daniel 2 es el hierro y el barro, mientras que en Daniel 7 son los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Que no deben subsistir, que no deben estar juntos. Ahora vamos brevemente a Apocalipsis el capítulo 17. Apocalipsis el capítulo 17. Y no vamos a interpretar todo el capítulo porque sería imposible interpretar todo el capítulo, y además vamos a hablar de algunos de los aspectos un poco más adelante en la semana. Dice aquí en Apocalipsis 17 y el versículo 1: y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Efesios 5 dice que representa una iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Una mujer representa una iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. ¿Pero qué clase de mujer es esta? Es una ramera, que significa que es una iglesia ¿qué? Apóstata. ¿De acuerdo? Una iglesia apóstata. Ahora, ¿cuál es el problema con esta mujer? Con esta mujer apóstata. ¿Cuál es su problema? Noten el versículo 2. Con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. ¿Cuál es el gran pecado de esta mujer? Fornicación ¿con quiénes? Ahora, si esta mujer representa una iglesia caída, una iglesia apóstata, entonces la mujer uniéndose con los reyes de la tierra significa la unión ¿de qué? De la iglesia ¿con qué? Con los reyes o con la política. ¿Conocen ustedes alguna religión mundial que está metida en política? Por ejemplo, cuando se iba a elegir un embajador al Vaticano por parte de los Estados Unidos, inmediatamente los bautistas que creen en la separación de la iglesia y del Estado protestaron, y los adventistas protestaron. Pero no, ¿cómo es posible mandar un representante político a una iglesia?
¿Y saben cuál fue la respuesta? No, él no viene representando la parte religiosa, él viene representando la parte política. Interesante. La Iglesia Católica tiene su propia sede geográfica, tiene su propio gobierno, tiene sus propios dirigentes políticos, le dicen nuncios a los embajadores. Es un sistema político mundial, pero también es una religión. No así con la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista es meramente un sistema religioso, como debe ser. La Iglesia debe estar casada con Cristo, no con los reyes políticos. La Iglesia no debe tratar de lograr que el Estado haga lo que Cristo debe hacer. ¿Quién es el que convierte las almas? Cristo. Pero como la Iglesia ya no es capaz de convertir a las almas con el poder de Cristo, entonces va a llegar el momento en que la Iglesia va a decir, bueno, vamos a usar el poder del Estado para conquistar las almas. Si no podemos ganarlas por persuasión, entonces vamos a hacer como en la Edad Media. Vamos a decirle, mira, a la cañona te vuelves cristiano o si no, te matamos. Si tú no haces caso, te hacemos pasar hambre, te echamos a la cárcel. Eso es lo que dice. Pero los verdaderos hijos de Dios serán fieles a Dios, aún dispuestos a enfrentarse a la muerte como los mártires del pasado. Entonces en Apocalipsis 17, que está hablando de la última fase de la historia del nuevo orden mundial, vamos a hablar de eso más adelante, porque en Apocalipsis 17 esta bestia tiene ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? Note lo que dice el versículo 3. Dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y ¿qué? Aparecen otra vez los 10 cuernos, pero esta vez los 10 cuernos no son las 10 divisiones de Europa, son los reyes de todo el mundo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leerlo en Apocalipsis 16, a ver, ¿quiénes están involucrados en la gran batalla final? Apocalipsis 16 y el versículo 14, Apocalipsis 16, 14. ¿Ustedes creen que nada más los reyes de Europa, los reinos de Europa están involucrados en la crisis final? Ni se lo crean. Dice en Apocalipsis 16, 14, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos reyes involucra la crisis final, la batalla final? ¿Cuántos? Los reyes de la tierra. ¿Y de qué? De todo el mundo. En otras palabras, los 10 reinos han sido ¿qué? Universalizados. Habrá una coalición mundial, un nuevo orden mundial. Y qué interesante, en el caso de Saddam Hussein, que se hayan unido 27 naciones y se están uniendo cada vez más. Me di cuenta que Argentina, estaba leyendo en el periódico, ahora Argentina se está aliando mucho con los Estados Unidos, donde antes se mantenía neutral o un poco apartado. Ahora hay naciones que como resultado de ver este gran éxito de los aliados, dicen, oh, yo quiero unirme a la fiesta. Y va a llegar el punto cuando todo el mundo se va a unir. Y si se levanta una nación disidente que dice, no, yo no coopero, está bien, no hay problema, mandémosle unos cuantos aviones con bombas y listo. Y que se mantenga en línea. Y cuando todo el mundo esté cooperando, habrá un grupito que se llama Adventistas del Séptimo Día, que no reconoce el nuevo orden mundial. Y eso es lo que describe la hermana Juana en el conflicto de los siglos. Lo mismo que los 3 jóvenes. Van a decir, nosotros no creemos que este nuevo orden mundial sea de Dios, porque el reino de Dios viene del cielo, no viene de adentro en la tierra. Satanás quiere lanzar al mundo a un caos tan grande que el hombre se encuentre en un callejón sin salida. Cuando el mundo esté vuelto trizas, completamente en el caos, y estamos viendo principios de eso ahora, pero lo que estamos viendo ahora no es ni la sombra de lo que viene, hermanos. Ni la sombra. Este mundo va a ser una selva, según lo describe la sierva de Dios y según lo describe la Biblia. Dice que nos buscarán como bestias salvajes para matarnos, dice Mateo 24. El amor de muchos se enfriará. Habrá ausencia de amor en el mundo. Y estamos viendo eso, como un hombre mete 11 personas en su apartamento y los descuartiza. ¡Qué ausencia de amor tan terrible! ¿Cómo un hombre mata a su esposa, a sus 3 hijos y luego se suicida él? Falta de amor. Y peor va a ser el mundo. Hasta que finalmente las iglesias van a decir, miren, todo en el mundo anda mal.
desastres por todas partes, calor inexplicable, frío que congela a la gente, más y más desamparados viviendo en la calle, problemas de drogadicción sin solución, crimen donde no se atreve la gente ni a salir de la puerta del frente, tantos carros que la capa de ozono se está destruyendo. Y van a decir, ¿cuál es la solución? ¿Saben por qué pasan todas estas cosas? Van a decir, porque nos hemos extraviado de Dios. Así lo describe la hermana White en una cita que voy a leer mañana. Nos hemos extraviado de Dios. Hay que volver a Dios. Y luego van a influenciar a los políticos, le van a decir, hay que volver a Dios, hay que dar legislación de que la gente vaya a la iglesia los domingos, porque como no están yendo los domingos, Dios está enojado, Dios está bravo, y por eso están cayendo sus juicios sobre la tierra. Pero si volvemos a Dios, dice la iglesia, si ustedes ponen una ley de que todos tienen que estar en la iglesia el domingo, las cosas van a mejorar. Y los políticos se van a comer el cuento. Se lo van a comer completico, sin pensar, porque es la última esperanza. Si no se hace eso, el mundo ya se acabó, según el concepto de esta gente. Pero a pesar de que todo el mundo empieza a ir forzados por el Estado, un precepto religioso impuesto por el Estado, impuesto por el gobierno no tiene ningún derecho a imponer observancia religiosa. El gobierno no tiene ningún derecho a decirme a mí cuál día debo guardar, porque esa es mi relación con Dios. Ahora el gobierno sí tiene derecho a decirme que no puedo matar a nadie. Eso tiene que ver con mi relación con el hombre. El gobierno tiene derecho a decirme que no debo cometer adulterio, y el gobierno se ha dormido en esa, ¿verdad? Se ha dormido, pero quiebra los hogares y destruye la sociedad, aún más que el asesinato, o por lo menos igual que el asesinato. El gobierno me puede prohibir mentir, porque todo esto es para el bien social. Lo que el gobierno no puede hacer es legislar los primeros 4 mandamientos, porque esos son los mandamientos que tienen que ver con mi relación entre mi persona y Dios. Y el gobierno no puede meterse en mi relación con Dios. Sí puede promover el orden social, imponiendo leyes con respecto a los últimos 6 mandamientos, pero los primeros 4 no. Eso tiene que ver conmigo y con Dios. Y cuando imponen la observancia del domingo, imponen una observancia religiosa por el poder del Estado. Unión de iglesia y Estado, lo mismo que tenemos aquí. ¿Estamos entendiendo? Recuerden que la llaga de la muerte que recibió ese poder en la Edad Media será ¿qué? Curada. O sea que el hierro y el barro se van a volver a unir otra vez. Y así es que podemos entender que en los días de estos reyes habrá todavía unión de hierro y barro. La iglesia y el Estado estarán unidos. Lo que pasa es que fueron separados cuando el papado recibió su herida mortal, pero la herida se va a curar y se van a unir otra vez. ¿Está claro? La cicatriz le queda. En lo que le va a pasar no va a quedar ni cicatriz ni sombra de nada con lo que viene ahora. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Y sin embargo, a pesar de que todo el mundo está yendo a la iglesia los domingos, se están consagrando a Dios, las cosas van todavía de mal en peor. Y por lo tanto van a empezar. Voy a leerle las citas, el conflicto, y se lo voy a leer de Mateo 24, porque algunos dicen, eso lo dice la viejita esa de los libros rojos. Denle gracias a la viejita por los libros rojos, porque los que dicen esa viejita de los libros rojos no sabe lo que estaba diciendo. En el tiempo de angustia se van a despertar y va a estar demasiado tarde ya. Así que empiecen a leer los libritos de la viejita, que no son los libritos de la viejita, son los libritos de Dios, son los libros rojos de Dios. Tal vez debemos cambiarle el color para que la gente ya no pueda criticar los libros rojos, pero entonces dirían esos libros azules de la viejita, o esos libritos negros de la viejita. ¿Ven? Son muy irrespetuosos, y cuando critican a la hermana White están criticando al Espíritu Santo, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. La profecía es dada por el Espíritu Santo. El que critica los escritos del hermano White critica al Espíritu Santo, y eso se llama el pecado que no tiene perdón. Así que antes de criticar, lean los libros. Antes de tirar una piedra, lean y estén seguros a qué le están tirando piedras. Y lo digo con mucha decisión, y dice la sierva de Dios, que como las cosas van peor, la gente se ha consagrado a Dios, está yendo a la iglesia los domingos, y todavía la sociedad va mal, peor todavía. La gente va a decir, bueno, ¿y por qué va tan mal? Y empiezan a buscar, hay un grupito que no está dispuesto a seguir lo que se ha dicho.
Fíjense el plan de Satanás. Qué astuto, ¿eh? Él está buscando un macho cabrío expiatorio a quien echarle la culpa. Y entonces, es que hay un grupito todavía disidente que no sigue la ley del Estado. El libro de Esther repetido otra vez. Aquí se reúnen todas las profecías bíblicas. Todas las profecías bíblicas. El libro de Esther. La historia de Elías, cuando lo buscaron para matarlo, porque era el remanente disidente. Y hay más historias. La historia de Gedeón, la historia de Josafat. Cantidades de historias de las cuales podríamos hablar en esta semana. Se levantan y dicen, la culpa de todo esto lo tiene este grupito que no está dispuesto a aceptar el nuevo orden mundial. Pero si nos deshacemos de ellos, Dios va a traer paz y prosperidad otra vez al mundo. Y ahí es que va a venir el intento de destruir al remanente. ¿Es lo mismo que sucedió en Daniel 3? Díganme ustedes. ¿Es lo mismo? Nabucodonosor estaba diciendo, yo voy a poner un nuevo orden mundial y mi reino va a ser eterno. ¿Eso es lo que estaba diciendo Nabucodonosor? ¿Y qué dijeron los tres jóvenes? El que está en control es Dios, no tú. Qué tremendo, el que está en control es Dios. Y Nabucodonosor dice, ¿qué? ¿Que Dios está en control? Sí, señor. Los echo en un horno. A ver, hágalo. Porque Dios está en control. Vamos a ver qué Dios los puede librar de mis manos, dice Nabucodonosor. Los tres compañeros dicen, a ver, hágale. Y los echan al horno. Y el Dios que está en control entra al horno y cuida a sus hijos. Eso va a pasar en el tiempo de angustia. Dios cuidará a sus hijos que permiten que Dios esté en control. Porque, oiga, si no hemos aprendido a confiar en Dios ahora en tiempos de prosperidad, olvídense que de repente vamos a confiar en tiempos de adversidad. Es como una persona que dice, oiga, pastor, yo no devuelvo el diezmo ahora porque lo usan mal en la iglesia. Y como lo usan mal, yo no lo doy. Pero algún día cuando Dios me exija entregarlo todo, ahí sí se lo voy a entregar todo. ¿Ven ustedes la ironía de eso? Si yo no estoy dispuesto a devolverle a Dios el 10% ahora, ¿qué es lo que usted les hace pensar que después voy a devolverlo todo por Cristo? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Mi fidelidad en el futuro se determina por mis decisiones pequeñas en el presente. Por mi fidelidad a las responsabilidades pequeñas ahora, en estos momentos. Mis hermanos, si el diezmo se gasta mal, allá las personas que lo gastan mal tendrían que ser responsables ante Dios. Pero eso no me absuelve de mi responsabilidad de devolverlo. Cuando la viudita fue a poner sus 2 blancas allá en el cofre, Jesús no le dijo a los discípulos, mira, tú no sabes, esos fariseos se están robando esa plata. Mira cómo gastan mal el dinero. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Mira, viejita, no des tu plata allí, no pierdas tu tiempo. Eso no es lo que dijo Cristo. Cristo dijo, mira, esa viejita ha dado más que todos los demás. Mis hermanos, debemos ser fieles para con Cristo y su iglesia. Esta todavía es la iglesia de Cristo. Será la iglesia de Cristo. Será zarandeada. Y ahora estamos viendo un sacudón entre la nueva y la vieja teología. La estamos viendo. Sacudón violento se está realizando ahora. Y Dios va a sacar de la iglesia lo que no sirve. Porque Dios está en control. Pero este todavía es la iglesia de Cristo. Todavía el pueblo de Dios. Es el remanente de Dios. Saldrán muchos, pero entrarán también muchos de Babilonia para integrar el pueblo de Dios. No significa por eso de que no hay errores, o que vamos a cerrar los ojos y que todo en la administración de la obra es perfecto. Hay muchos errores y muchas cosas que se hacen mal, pero antes de tirar una piedra, estemos seguros de que nuestra vida esté perfectamente bien con Dios. Porque gente que vive en casas de vidrio no tira piedras. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Gente que vive en casa de vidrio no tira piedras. Porque cuando yo le tiro piedras a otro, hay siempre peligro de que me rompan una ventana a la casa mía también. No es el tiempo de criticar, es el tiempo de unir filas. ¿Satanás está uniendo el mundo, sí o no? Las grandes, ustedes piensan por ejemplo de las empresas aéreas que han quebrado, Eastern, Braniff, ahora Pan American.
Y todas estas son asumidas por otras empresas, mega empresas, todas uniéndose. IBM y Apple, las computadoras que tenían guerra a muerte, se unieron los dos ahora en una gigantesca corporación. El mundo se está uniendo, los aliados se están engrandeciendo para establecer el nuevo orden mundial. El mundo se une y mientras tanto nosotros estamos peleando. ¡Qué triste! Si el mundo se une, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? Debemos unirnos para hacerle un frente al enemigo, un frente unido al enemigo. No debemos estar criticando, debemos estar uniéndonos en Cristo Jesús para hacerle frente a Satanás. Ahora, vamos un momentico a Apocalipsis 13. Me habían pedido que hablara del santuario esta tarde, pero yo quería que esto quedara absolutamente claro. Y mañana en la noche les voy a hablar de algunas cosas muy interesantes. Mañana en la noche vamos a hablar del papado. Y vamos a desmenuzar Daniel 7 y Apocalipsis 13. Lo vamos a desmenuzar en detallito. Y vamos a encontrar, escuchen bien, 22 razones bíblicas por las cuales el cuerno pequeño y la bestia es el papado. 22 razones bíblicas. Y luego entonces vamos a hablar de... ¿Saben ustedes que la Biblia habla del comunismo? ¿Saben que la Biblia habla del comunismo? Yo me acuerdo en 1978, cuando yo enseñaba la clase de Daniel allá en el seminario en Colombia. Recién estaba comenzando la rebelión de Lech Walesa en Polonia. Recién estaba revolviéndose el movimiento ese Solidaridad. Y un día entré a la clase y íbamos a hablar sobre Daniel 11, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur es el ateísmo y el rey del norte es el papado, según la Biblia, y lo vamos a comprobar bíblicamente. Entré y le dije a los muchachos, ¿saben ustedes que el comunismo ha visto sus mejores días? Y de aquí en adelante va a caer. Oiga, hubieran podido oír reírse algunos de esos muchachos en esa clase. Les pareció lo más chistoso del mundo que yo dijera eso. Porque en esa época Centroamérica estaba cayendo bajo el comunismo. Nicaragua, Cuba, Vietnam, Afganistán, la Unión Soviética, China, el mundo se estaba volviendo rojo. Y me decían, ¿cómo, pastor? Fíjese, ¿no está viendo cómo está creciendo el comunismo? Yo le dije, créame, que el comunismo ha visto sus mejores días y se va a desmoronar. ¿Y cómo lo sabe? Yo le dije, bueno, yo lo sé no porque estoy observando lo que pasa en el mundo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Porque el poder que va a dominar el mundo según la Biblia no es el comunismo, es el papado. Y el papado y el comunismo no pueden existir juntos, uno de los dos tiene que caer. ¿Saben por qué el comunismo y el papado se odian tanto? Porque se parecen tanto. ¿Creen eso? Vamos a hablar de eso, no me voy a adelantar más, pero vamos a hablar de eso cuando hablemos de la caída del ateísmo militante. Y el capitalismo ha caído también. Es solo cuestión de tiempo para el protestantismo terminar de caer. Así que tenemos cosas muy interesantes que hablar durante esta semana. Ahora, vamos a poner aquí Apocalipsis 13. Puedo quitar las fechas, ¿verdad? Vamos a quitar las fechas de aquí para que pueda escribirlo de Apocalipsis 13. Y esto lo vamos a hacer rápidamente. Y cuando ustedes quieren terminar, levantan la mano. Y terminamos. Así que, no, pero no lo levanten todavía. Déjenla abajo por ahora. Bueno, Apocalipsis 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y Luis, voy a hablar del santuario el viernes en la noche. Un tema extensivo que vincula todos los aspectos del santuario. Así que no te preocupes, vamos a hablar del santuario. Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo... Bueno, vamos en primer lugar a hablar brevemente del capítulo 12. En Apocalipsis 12 hay un dragón. ¿Quién es ese dragón? Es Satanás, pero también significa otra cosa. Roma pagana. Muy bueno, hermana, la felicito. Tremendo. Roma pagana o Roma política representa el dragón. Y usted dice, ¿cómo? Ahí dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es cierto, pero el dragón en la Biblia también representa los gobiernos que Satanás usa en el mundo. Porque dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando naciera. Satanás se paró al lado de la Virgen María cuando fue a nacer Cristo. Se paró Satanás, empezó de ahí
¿Y trató de quitarle la vida a Jesús? No. ¿A través de quién trató de quitarle la vida? A través de Herodes. ¿Y Herodes gobernaba con cuál imperio? Con Roma imperial, Roma política. ¿Saben ustedes que en Ezequiel 29:3 a Faraón se le llama el gran dragón que yace en medio de sus aguas? Faraón, quien era un gobernante político. El dragón en Apocalipsis representa a Satanás primordialmente, pero representa también los gobiernos que Satanás usa para cumplir sus propósitos. Así que el dragón es Roma, ¿qué? El dragón es Roma pagana, o Roma política, o Roma secular, Roma imperial. Eso es el dragón. Ahora, con eso en mente, vamos a empezar leyendo el capítulo 13 y el versículo 1. Dice: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas, ¿y qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Aparecen otra vez los 10 cuernos. Y dice: y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y ahora el versículo 2 es clave. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de ¿qué? De oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder. Ahora vamos a notar algo. ¿Qué ven ustedes de peculiar en Apocalipsis 13 en el orden de las bestias que se mencionan en Apocalipsis 13? Se presentan en orden inverso. Mientras que en Apocalipsis, mientras que en Daniel el capítulo 7 es león, oso y leopardo, en Apocalipsis es leopardo, oso y león. Qué interesante. Y luego dice que el dragón le dio el poder a la bestia. Qué interesante. Ahora vamos a llenar lo que tenemos aquí. Y dice: la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Este es Apocalipsis, el capítulo 13. Era semejante a un leopardo. ¿Y qué más? Y tenía pies de ¿qué? De oso, y tenía boca de león. Ahora noten qué interesante. Mientras que Daniel habla de león, oso, leopardo, Juan habla de leopardo, oso, león. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sencillamente que Daniel está mirando hacia adelante, mientras que Juan está mirando hacia atrás. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Daniel en su época está en la época del león. Después del león se levanta el oso, y después el oso el leopardo. Pero en los días de Juan, ya el león, el leopardo y el oso han pasado de la historia. Y está dominando ¿cuál poder? ¿Cuál poder está dominando? ¿Cuál bestia se usa? El dragón. Y dice claramente allí que la bestia era como leopardo, como oso, como león. Y el dragón le entregó ¿a quién? Le entregó a la bestia su poder. Qué interesante. Los mismos poderes. O sea que el cuerno pequeño es lo mismo que ¿qué? Que la bestia. Y los 10 cuernos que están en la cabeza del dragón son lo mismo que los 10 cuernos que encontramos en la cabeza de la bestia. Qué interesante. Dice: el león, el oso y el leopardo han pasado, mira hacia atrás, en orden inverso. Dice: pero el dragón, que es Roma pagana, según el capítulo anterior, le dio a la bestia su poder. ¿El papado de dónde recibió su poder? ¿De dónde recibió el papado su poder? De Roma pagana. ¿Cuál es el idioma oficial de la Iglesia Católica? El latín. ¿Y de dónde viene ese idioma? ¿Dónde tiene su sede la Iglesia Católica? En Roma. ¿Cuál es el nombre de esa iglesia? ¿Iglesia Católica Apostólica? Entonces, ¿de dónde se desprende la Iglesia Católica? De Roma. La profecía es clara. El dragón le dio a la bestia su ¿qué? Su poder. Al igual que de la cabeza del dragón de Daniel 7 se levantaron 10 cuernos, y de la cabeza también se levantó un cuerno pequeño. El cuerno pequeño se levantó de la cabeza del dragón. Al igual que del dragón surge ¿qué? Surge la bestia. Qué interesante. Las profecías bíblicas son fijas.
Y ¿saben algo? Los adventistas somos uno de los pocos en el mundo que todavía somos historicistas. Y le voy a explicar qué es historicismo brevemente para que lo entiendan. Es la única iglesia que yo conozco en el mundo que es historicista. Todas las demás iglesias son o preteristas o futuristas. ¿Qué queremos decir con preterismo? Queremos decir que muchos teólogos en la iglesia católica y en algunas iglesias protestantes, especialmente las iglesias protestantes liberales que no creen mucho en la inspiración de la Biblia o que Dios pueda profetizar el futuro, enseñan de que todo eso de Daniel se cumplió con un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Entonces todo Daniel se cumplió en el pasado, antes de Cristo. Y Apocalipsis, dicen ellos, se cumplió con los emperadores romanos, con Nerón y Diocleciano y todos los emperadores romanos. Todo eso se cumplió, ya no tiene nada que decir. Así dicen los preteristas. Pero los futuristas, que componen muchos católicos y la mayoría de los protestantes, bautistas, pentecostales, etcétera, ellos dicen que todas las profecías de Daniel todavía están en el futuro. No se han cumplido. Se van a cumplir cuando se reconstruya el templo allá en Israel, en Palestina, se restablezcan los servicios y venga un anticristo personal y se siente en el templo haciéndose parecer Dios, después que la iglesia ha sido raptada al cielo. ¡Qué interesante! O sea, ¿para qué la iglesia va a estudiar Apocalipsis si la iglesia va a ser raptada antes de lo que describe Apocalipsis? ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Satanás dice, mira, tú no necesitas estudiar Apocalipsis porque durante la tribulación que describe ese libro tú vas a estar en el cielo. Le estoy diciendo, tú no necesitas prepararte para la tribulación, tú no vas a pasar por eso, tranquilo, fresco. Vas a tener una vida suave aquí y suave allá también. ¿Ah? Y lo que no saben es la gran sorpresa que va a venir, que van a ser hallados sin refugio cuando venga el tiempo de angustia de Jacob. Dicen que Apocalipsis 4 al 22 es futuro, después que la iglesia está en el cielo. Los adventistas somos historicistas. Nosotros no decimos que las profecías son todas pasadas o que son todas futuras. Nosotros decimos que el cumplimiento de las profecías empiezan en los días del profeta y continúan en el flujo de la historia y culminan a la segunda venida de Cristo. Tremendo. Y Daniel 2 es historicismo por excelencia. Porque dice, tú eres la cabeza de oro. Después de ti, otro reino. Después de ese reino, otro reino. Después de ese reino, otro reino. Después de ese reino, 10 reinos. En medio de esos 10 reinos, un cuerno pequeño. Y en los días de los reyes y del cuerno pequeño, Dios establecerá un reino que nunca se corromperá. Historicismo. Podemos saber dónde estamos ubicados en el historicismo. Podemos saber exactamente dónde estamos en la historia. Aquí sabemos exactamente dónde estamos en la historia. Pero si ustedes proyectan todo eso al futuro, ¿cómo van a saber dónde comenzar? ¿Cómo van a saber dónde terminar? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Está uno perdido cuando no es historicista. La iglesia adventista es la única iglesia del mundo hoy que es historicista. Y pensar que hace 200 años, Luis, todas las iglesias protestantes casi eran historicistas. ¡Qué cosa! Y por esta razón, fíjense, los protestantes dicen que cuando habla del cuerno pequeño y de la bestia y del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer a Dios, ellos dicen eso se va a establecer allá en Israel, en Jerusalén literal. Después que la iglesia está en el cielo, entonces va a venir un anticristo y va a poner su capital allá. Y mientras tanto crece el verdadero anticristo en Roma y nadie lo ve. Crece el protestantismo apóstata en el occidente y nadie sabe que el protestantismo apóstata es la imagen de la bestia. Nadie lo sabe, porque todo el mundo tiene puesto los ojos en Jerusalén, en Palestina, lo que va a pasar allá. Y allá lo que va a pasar puede ser que pase, pero cuando pase será demasiado tarde, porque Satanás, pues, Dios le permite hasta cierto punto. No se sorprendan si se reconstruye el templo allá. No se sorprendan si se levanta un individuo que pretende ser el anticristo, que dirija una coalición mundial. No se sorprendan, no digan, los evangélicos tenían razón. Se está cumpliendo lo que ellos dicen. Mis hermanos, no dejan regirse por la historia. Entiendan la Biblia. Sean historicistas y sepan que el anticristo no se va a levantar allá, está en Roma.
Y el anticristo no se va a levantar allá, sino que es el protestantismo apóstata, de lo cual hablaremos más adelante durante esta semana. Satanás trata de desviar los ojos a donde la crisis no es, para que a donde la crisis es, la gente no lo vea. Trata de esconder el anticristo, para que la gente no vea el anticristo. Muy serio eso. Y hay muchos teólogos adventistas que han dejado de ser historicistas. Y pastores adventistas que han dejado de ser historicistas. Posiblemente sea una sorpresa para el pastor Almaguel, porque no ha estado aquí mucho tiempo. Pero en la iglesia adventista, en nuestro seminario, hay algunos individuos que son futuristas y hay individuos que son preteristas. Pero la posición tradicional de los pioneros de esta iglesia es historicismo. Que las profecías se están cumpliendo y podemos saber exactamente dónde nos encontramos en el flujo de la historia. A mí me gusta compararlo con un río. El río se origina en la montaña, fluye, se convierte en río y termina en el mar. Los preteristas se detienen y miran dónde comienza el río. Los futuristas miran allá en el mar donde termina el río. Los adventistas ven el origen y lo siguen en todo el curso y ven cómo termina en el mar. Así son los historicistas. Y es el baluarte de nuestra fe. Y saben ustedes que la batalla final no se va a pelear primordialmente con armas. La gran batalla final se va a pelear con respecto a cómo interpreta usted su Biblia. Esa va a ser la gran batalla final. ¿Cómo entiende e interpreta usted su Biblia? Y mis hermanos, si nosotros no entendemos los ABCs, estas cosas básicas, los argumentos de esta gente nos van a llevar, nos van a barrer. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar las profecías, tenemos que volver a lo básico, tenemos que dar una explicación de nuestra fe, tenemos que estudiar. No dejemos que los pastores ya sigan estudiando por nosotros. Yo creo en las semanas de oración, pero qué lindo sería que todos hiciéramos nuestra semana de oración todos los días, en la mañana y en la noche, estudiando la palabra de Dios. Entonces no sería necesario traer a un Gambetta o un Bor aquí a la iglesia de Magnolia, ya sería innecesario, porque todo lo que Bor o Gambetta podrían decirles, ya ustedes lo han descubierto en su estudio personal. Ese es el ideal de Dios. Nosotros no tenemos una sabiduría sobrenatural, especial, privilegiada. No, Señor. La sabiduría que nosotros tenemos la hemos recibido de Dios en el estudio de su palabra, y cada uno de ustedes la puede adquirir en su relación con Dios. No hay hombres grandes y hombres pequeños en la economía de Dios. Todos somos iguales, tenemos los mismos privilegios y las mismas oportunidades, si aprovechamos las oportunidades. Somos grandes únicamente en la medida en que nos dejamos usar por Dios, en la medida en que nos colocamos bajo el control de Dios. Esta bestia finalmente será castigada, ¿no es cierto? ¿No será castigada? En Apocalipsis 18 dice que Babilonia será quemada con fuego. Eso es lo que dice en Daniel 7. En Daniel 7 dice que la bestia y el cuerno fueron tomados y echados en el fuego y destruidos. Lo mismo va a pasar en Apocalipsis 18 con esta bestia. Será destruida, vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude, según dice en Daniel. Mis hermanos, nuestra interpretación profética es firme y fija y sólida. No tenemos nada que pedirle perdón al mundo por nuestra interpretación profética. Algunos teólogos dicen, uy, no seas muy duro con el catolicismo. Mira, fíjate ese hombre tan bueno allá, cómo viaja por todo el mundo y habla de paz y habla de la necesidad de armonía y que todos seamos uno. ¿Cómo vas a criticar a ese hombre tan bueno? Satanás se transforma en ángel de luz. ¿Necesito decir más? Mis hermanos, no debemos regirnos por lo que nos dicen nuestros ojos, sino por lo que nos dice ¿qué? La palabra de Dios. Y ahí es que van a caer muchos adventistas, porque se van a regir por lo que ven y por lo que oyen. Mis hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe en Dios, por confianza en Dios, por lo que Dios dice, por toda palabra que sale ¿de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos vivir por eso y solo por eso, y hasta debemos estar dispuestos de morir por eso. Quiero terminar en esta tarde con un texto que encontramos en Jeremías 12 y el versículo 5.
Vamos al meollo, vamos al resumen ahora de todo lo dicho. El resumen de todo el discurso oído es este, por usar las palabras de Salomón. Jeremías 12:5. Escuchen bien. A veces nosotros los adventistas somos hasta cierto punto futuristas. Oh, viene el tiempo de angustia. Viene la ley dominical. Y vivimos en el futuro. Y mientras que vivimos en el futuro nos olvidamos de la preparación en el presente. ¿Ah? Desaprovechamos las oportunidades en el presente. Dios nos dice en el futuro lo que va a pasar para que nos preparemos en el presente. Pero lamentablemente el hombre es un procrastinador. El hombre le gusta esperar. No, algún día yo podría hacerlo. Está bien, todo está yendo con prosperidad, todo está bien. Algún día, decimos. Noten lo que dice aquí. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Captan ustedes lo que está diciendo ese texto? Si tú corres con otra persona que anda a pie y te cansas, ¿cómo tú crees que vas a poder correr con un caballo? ¿Qué está diciendo Dios? Si tú no pasas las pruebas pequeñas ahora, ¿qué te hace pensar que vas a pasar las pruebas grandes después? Si tú te cansas en una pruebita pequeña ahora, donde tienes que correr con otro ser humano, ¿cómo será cuando tú tengas que correr, cuando tengas una prueba, que es como correr con un caballo? Y luego sigue diciendo la última parte del versículo. Y si en la tierra de paz estabas, ¿qué? Estabas quieto. Estamos en tierra de paz ahora y todos estamos tranquilos, vegetando en las bancas de la iglesia. Nos sentamos. ¡Qué bueno! El Señor nos ha dado paz. El Señor nos ha dado un buen tiempo aquí, en este mundo. No hay persecución. ¡Ay, gracias, Señor! Y vegetamos. Pero dice aquí, si estabas quieto en tiempo de paz, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? ¿Cómo harás cuando venga la inundación de muchedumbres en contra tuya si estabas quieto en tiempos de paz? Jesús lo expresó de otra forma. En Lucas 16:10, Él dijo, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, en lo más será fiel. Y el que es infiel en lo muy poco, en lo mucho será ¿qué? Será infiel. Así que si nosotros estamos siendo infieles en cosas pequeñas ahora, no crean ustedes que de repente en el futuro, por un milagro de Dios, de repente vamos a empezar a ser fieles. Si decimos mentiritas blancas ahora, las vamos a decir negras después. Si no estamos devolviendo el diezmo ahora, no lo vamos a devolver todo después. Si no estamos practicando los principios de la salud ahora, no los practicaremos después. Si no estamos viviendo las normas de la iglesia ahora, no las viviremos después. Si no estamos dispuestos nosotros de vivir para Cristo ahora, no estaremos dispuestos para morir para Él después. Eso es lo que está diciendo. Es el tiempo ahora, mis hermanos, de que nos levantemos. Jóvenes, es el tiempo que nos levantemos ahora y nos consagremos a Dios. Porque el mundo se va a terminar pronto y no le voy a dar fecha. Pero yo creo que se va a terminar bien pronto. Porque todo el mundo se está uniendo en apostasía contra Dios. Este mundo no va a durar mucho más tiempo. Consagrémonos a Dios y hagamos nuestra decisión de estudiar y orar con fervor para que podamos estar listos para lo que viene al mundo. Oremos. Nuestro Padre, en esta tarde hemos estudiado la conclusión del tema sobre el nuevo orden mundial. Lo que comenzamos esta mañana en el culto. Padre, sabemos que hay movimientos en el mundo ahora mismo, que inclusive no podemos ver en la superficie, de establecer un nuevo orden mundial en rebelión contra ti. Señor, nosotros no queremos nada que ver con esos grupos. Nosotros queremos que tú seas el que controlas nuestras vidas. Nosotros queremos que tú seas el que lleves el timón y las riendas de nuestra vida. Oh Señor, ayuda a cada uno de los que estamos aquí a estudiar más tu palabra. Recuérdanos cuando nos levantamos en la mañana de que lo primero que debemos hacer es orar y estudiar la palabra del Señor. Recuérdanos cuando nos vamos a acostar sin leer tu palabra. Recuérdanos la importancia de leerla y asimilarla y de elevar nuestras oraciones a ti. Ayúdanos a venir a la iglesia, a serte fieles en el diezmo, a serte fieles en la observancia del sábado.
a seguir todo lo que tú has escrito, todo lo que tú has prescrito, para que podamos tener a Cristo en control de nuestra vida, podamos estar listos para las grandes cosas que pronto van a suceder en este mundo. Te pido, querido Dios, que escuches nuestra plegaria. Te pido, Señor, que a cada alma presente aquí nos des una estimación clara de la urgencia del momento en que estamos viviendo. Y ayúdenos, Señor, a estar en el lado correcto en la gran crisis final. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hermanas, gracias por su paciencia en quedarse tanto tiempo esta tarde. Mañana en la noche, recuerden, en nuestra próxima reunión vamos a hablar de la perspectiva del nuevo orden mundial que da un ex sacerdote jesuita. No es, algunos me dijeron, no es católico entonces. Todavía es bien católico y todavía es bien jesuita. Lo que pasa es que ya no es sacerdote, es escritor, y él presenta la perspectiva de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Él se comunica regularmente por teléfono con Juan Pablo II. No estamos hablando de alguien que solamente hizo una investigación, es un amigo personal de Juan Pablo II y sabe cuáles son los objetivos de este hombre. Así que no se pierdan el tema de mañana en la noche.